En esta clase vamos a hablar de los procesos sociales durante el cambio social y ecológico. En particular, vamos a hablar de aspectos relacionados con los modos de vida y el bienestar humano. Esta clase se basa en el capítulo 3 del libro de Shaping que habíamos empezado a ver en la primera clase. Habíamos visto en la primera clase que el aumento poblacional y el aumento en el uso de los recursos tiene impacto en aspectos relacionados con el cambio climático, por un lado, pero también en la conversión de tierras para la agricultura, que a su vez esos cambios generan consecuencias en el ecosistema, tales como la extinción de especies y la explotación de recursos, como las pesquerías, y a su vez generan cambios en la integridad ecológica que tienen impactos en el bienestar humano, ya sea que aumente el bienestar o disminuye el bienestar, dependiendo de qué sociedad se trate, y se retroalimentan con esos cambios en el bienestar los impulsores del cambio, tales como el uso del recurso o el aumento poblacional. En esta clase nos vamos a focalizar en lo que está circulado en rojo, que son estos procesos sociales y cómo el ecosistema impacta en el bienestar, pero a su vez cómo el bienestar impacta en generar nuevos cambios retroalimentando este ciclo. Habíamos visto también este esquema de un sistema socioecológico en el cual las variables rápidas y lentas generan cambios en los sistemas socioecológicos que en última instancia generan cambios en las personas que viven en esos sistemas socioecológicos y en el bienestar de esas personas. Ahora bien, ¿qué sería bienestar? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de bienestar? El bienestar es una construcción compleja y multifacética que tiene varios componentes que ahora los vamos a ver, y lo que vamos a ver en la clase de hoy es cómo los cambios sociales y ecológicos alteran el bienestar, pero a su vez vamos a ver cómo los sistemas sociales y ecológicos se ven afectados por los cambios en ese bienestar. A su vez vamos a ver cuestiones relacionadas con la vulnerabilidad y la resiliencia, que en última instancia definen la capacidad de adaptarse a esos sistemas o de transformarse, y cómo los procesos sociales influyen en la vulnerabilidad y resiliencia de los sistemas. Abraham Maslow en 1943 definió esta pirámide del bienestar, en el cual hay un primer escalón que serían las necesidades fisiológicas que tienen que estar cubiertas para el bienestar, es decir, necesitamos comer, necesitamos beber agua, respirar, dormir bien. Aspectos, en un segundo escalón hay aspectos relacionados a las necesidades de seguridad física, de empleo, de recursos, seguridad de salud, de propiedad privada. En un tercer escalón hay necesidades relacionadas con las relaciones sociales, le llama acá afiliación, con las necesidades de amistad, de afecto, de intimidad sexual. En un cuarto escalón hay necesidades de reconocimiento, que implican el reconocimiento con los pares, con la confianza, el respeto, el éxito. Y hay un último escalón que tiene que ver con la autorrealización, que son aspectos relacionados a la moralidad, la creatividad, la espontaneidad, falta de prejuicios, aceptación y resolución de problemas, tener herramientas para la resolución de los problemas. Maslow era un psicólogo, pero un psicólogo humanista que veía al individuo como parte de la sociedad, y en eso se basan las teorías de Maslow. Lo que es importante en esta pirámide es que si no están cubiertas las necesidades básicas, tampoco van a estar cubiertas las demás necesidades, o sea que es muy importante apuntar a cubrir esas necesidades básicas para poder gestionar recursos, en este caso los recursos naturales, pero a su vez es necesario también tomar en cuenta las demás necesidades para gestionar los recursos. En las constituciones de la República Plurinacional de Bolivia y la de Ecuador, en 2007 y 2008, se incorporó el concepto del buen vivir, o el summa causai, como un eje articulador de estas constituciones. En estas constituciones
lo que hace es resignificar la relación entre los seres humanos y la naturaleza, y es una, digamos, una visión innovadora, sobre todo para que figuren en estas constituciones que hasta el momento habían tenido una visión más occidental. Y hay otra cuestión que es muy innovadora en estas constituciones, que es que la entidad que le dan a la naturaleza, que tiene, la naturaleza es un ente sujeto de derechos, entonces hay un cambio de cosmovisión importante para estos dos países a partir de estas constituciones. René Ramírez Gallegos es uno de los ideólogos del buen vivir, digamos que teorizó acerca del buen vivir y trató de plasmar la cosmovisión del buen vivir, que luego se vio reflejada en las constituciones, y dice que el buen vivir se entiende como la satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida y muerte digna, el amar y ser amado, el florecimiento saludable de todos y todas en paz y armonía con la naturaleza, y la prolongación indefinida de las culturas humanas. Acá trae el tema de las generaciones siguientes, digamos. El buen vivir presupone tener tiempo libre para la contemplación y emancipación, y que las libertades, oportunidades, capacidades y potencialidades reales de los individuos se amplíen y florezcan, de modo que permitan lograr simultáneamente aquello que las sociedades, los territorios, las diversas identidades colectivas, y cada uno visto como un ser humano universal y particular a la vez, valora como objetivo de vida deseable, tanto material como subjetivamente, sin producir ningún tipo de dominación a un otro. Nuestro concepto de buen vivir nos obliga a reconstruir lo público para reconocernos, comprendernos y valorarnos unos a los otros, entre diversos pero iguales, a fin de que prospere la posibilidad de reciprocidad y mutuo conocimiento, y con ello posibilitar la autorrealización y la construcción de un porvenir social compartido. En definitiva, acá aparecen varias cuestiones que tienen que ver con el individuo, pero también con la cuestión colectiva, digamos, con darle importancia a lo colectivo, y también darle importancia a la diversidad y a la igualdad de derechos y de que todos sean iguales. Entonces hay algunos puntos que tienen que ver con la pirámide de Maslow, sobre todo esta cuestión de que no existe realización personal sin realización colectiva. En el 2005, el Millennium Ecosystem Assessment ya hablaba del vínculo entre la naturaleza y los constituyentes del bienestar, y de hecho trazaron flechas tratando de unir servicios ecosistémicos de soporte, de provisión, regulaciones culturales, con los constituyentes del bienestar, que fíjense que estos constituyentes del bienestar tienen también bastantes puntos en común con la pirámide de Maslow, porque uno es la seguridad, otros los materiales básicos para una buena vida, la salud, que habla de las necesidades básicas también y fisiológicas, las buenas relaciones sociales, que hablas de las necesidades del vínculo con los demás, y todas estas constituyentes del bienestar a su vez determinan la libertad de elección y de acción. En esta figura las flechas, el color de las flechas serían los mediadores socioeconómicos. Cuanto más oscuro hay más influencia de factores socioeconómicos que median estas relaciones, y el ancho de las flechas implica la intensidad de estos vínculos, o representa la intensidad de estos vínculos. Y fíjense que acá, por ejemplo, los servicios de provisión tienen vínculos con la seguridad, los materiales básicos para una buena vida, la salud, también a las buenas relaciones sociales, pero, por ejemplo, son un poco más débiles los vínculos culturales, con las cuestiones que tienen que ver con la seguridad, con la salud y con las buenas relaciones sociales. Este marco conceptual tuvo mucha importancia en la gestión y en la definición de políticas durante los últimos tiempos, justamente porque pone en evidencia la importancia de los bienes de la naturaleza para
cuestiones que tienen que ver con el bienestar humano. 10 años después, Díaz y colaboradores armaron otro marco conceptual, que es el marco conceptual del IPBES, que es la plataforma intergubernamental científico-política sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Y fíjense que en este marco conceptual se corre un poco el eje de los servicios ecosistémicos, ya no hablan de servicios ecosistémicos, sino que está en un punto central la naturaleza, la biodiversidad y los ecosistemas. Fíjense que hablan de madre tierra y de sistemas de vida, de los valores intrínsecos, que generan beneficios a las personas. Y fíjense que los servicios ecosistémicos están en los beneficios de la naturaleza a las personas, pero también hablan de regalos de la naturaleza. Y esos regalos y servicios de la naturaleza determinan una buena calidad de vida, el bienestar humano, y vivir en armonía con la naturaleza, y vivir en balance y armonía con la madre tierra. Hay otros factores que están en este marco conceptual como determinantes y como impulsores, tales como los factores antropogénicos, cuestiones institucionales y de gobernanza, y impulsores directos e indirectos, tanto naturales como antropogénicos. Y en este marco conceptual se habla de la importancia de estudiar los cambios a través del tiempo, pero también a través de escalas. Este trabajo fue liderado por Sandra Díaz, que es una bióloga argentina que trabaja en la Universidad de Córdoba, en el cual participaron más de 85, creo, autores, muchos autores, de muchas partes del mundo, no solo científicos, de varias disciplinas, abarcando las ciencias biológicas, pero también las ciencias sociales y políticas, sino también políticos y gestores en este marco conceptual. O sea, fue una discusión muy amplia y heterogénea, que fue liderada por esta argentina, que es Sandra Díaz, que recibió varios premios como una de las personalidades científicas influyentes de los últimos años. Y lo que dicen en este trabajo es que el marco conceptual presentado por IPBES es una representación drásticamente simplificada de los vínculos entre una constelación muy heterogénea de sociedades y un mundo natural abrumadoramente diverso. Argumentamos que tal grado de simplificación se justifica por la comprensión interdisciplinaria y transcultural que requiere la intención sin precedentes de reunir perspectivas e información de un amplio espectro de sistemas de conocimiento y partes interesadas sobre el estado y las tendencias del mundo y sus beneficios para las personas. En definitiva, un poco se atajan de este marco conceptual diciendo, bueno, es una visión que puede ayudar a entender los vínculos entre esta constelación compleja de sociedades, pero por otro lado hablan de lo importante de comprender interdisciplinaria y transculturalmente estos cambios. Y de incorporar sistemas de conocimiento y de incorporar también a las partes interesadas en entender estas relaciones. Hay varios trabajos, que yo ahora voy a presentar algunos, que se pusieron a investigar cuestiones que tienen que ver con mezclar interdisciplinariamente algunas ramas de la ciencia. A mí me interesa mucho este trabajo porque mezcla cuestiones que tienen que ver con la psicología, y con la biología o el uso de los recursos naturales. Este trabajo es de Matías Mastrangelo, que es también un investigador de CONICET de la Universidad de Mar del Plata. Y fíjense, el título habla de los factores psicosociales que influencian las intenciones de los agricultores de conservar el bosque. Este trabajo estuvo hecho en la región chaqueña, y acá, bueno, hay una versión en castellano, resumida, de estos vínculos. Se usaron técnicas participativas, pero también encuestas, técnicas cualitativas. Ya empieza como a cobrar también importancia lo cualitativo para entender estas cuestiones del uso de la tierra y de los factores psicosociales que afectan el uso de la tierra. Entonces, lo que se trazó en este trabajo es cuestiones que tienen que ver con el contexto sociocultural, la identidad, los valores, las preferencias de los actores, para definir cuestiones que tienen que ver con el comportamiento, con las normas objetivas, con la actitud de estos productores,
que a su vez definen una intención y una decisión de uso de la tierra. Entonces esto es importante para gestionar los recursos naturales, entender qué es lo que determina a los distintos productores conservar o no conservar un pedazo de bosque, por ejemplo, en sus predios. Acá hay un trabajo de Melina, muy reciente, del 2021, que Melina es ayudante de La Mañana, en donde también usó técnicas participativas, pero en este caso para entender cómo la privatización de la tierra influye en los cambios en el uso del suelo, en este caso particularmente en la deforestación. Y este estudio fue hecho en el noreste de Santiago del Estero, y la conclusión de este trabajo es que hay una fuerte relación espacial y temporal entre el área bajo tenencia y el área deforestada por agentes extralocales privados desde el 78 hasta el 2006. O sea que lo que hizo fue no solo estudiar la tenencia de la tierra, sino estudiar la evolución de esa tenencia, y para eso se usó técnicas participativas, mapeando la tenencia, pero también la procedencia de estos actores. Por otra parte, los agentes locales privados mantuvieron altos niveles de cobertura, similar a los no privados locales. Y acá, bueno, hay algunos gráficos de la publicación, en donde se ve en amarillo o en naranja cómo el área bajo tenencia privada, de actores extralocales es que no nacieron o no son de ese lugar, sino que son de otros lugares, ya sea de la provincia de Buenos Aires, de Córdoba, de otros lugares de Argentina, como de afuera. Y se ve cómo aumentaron estos actores, pero a su vez como el área deforestada por esos actores fue mucho mayor en la figura B, y también se ve en la figura D cómo la tasa de deforestación de los actores extralocales privados fue aumentando a través del tiempo. Este es otro trabajo de Vallejos y colaboradores, en donde en realidad se usan técnicas participativas de otro trabajo, que es el trabajo de Andrés Lick, en donde lo que hizo Andrés Lick fue mapear el área de uso de las comunidades indígenas del este salteño, y con estos datos, bueno, se trazó el área de uso potencial de estas comunidades indígenas, y se vio cómo los cambios en el uso de la tierra están afectando aspectos, digamos, relacionados con la integridad ecológica, que a su vez tiene impactos en el bienestar de estas comunidades. Bueno, habíamos dicho que íbamos a hablar de vulnerabilidad y resiliencia, y en particular cómo estos dos conceptos están estrechamente ligados a algunos componentes del bienestar, tales como las necesidades de subsistencia o los distintos modos de subsistencia, cuestiones que tienen que ver con la seguridad y con las buenas relaciones sociales. La vulnerabilidad puede definirse como el grado o la probabilidad de que un sistema sufra daños debido a la exposición de un peligro o algún estrés, y para analizar la vulnerabilidad es necesario analizar por lo menos tres cuestiones básicas, o tres pasos. El primer paso es analizar la exposición a peligros externos o tensiones internas de los sistemas, en qué consisten esos peligros, cuán expuestas están los sistemas a esos peligros. Hay un segundo componente o paso que consiste en analizar la sensibilidad del sistema a esas tensiones. Este componente se ve afectado por cuál es el nivel socioeconómico que tienen esas sociedades, y también cómo son las relaciones sociales que permiten que sean más sensibles o menos sensibles a un estrés una sociedad. Y por último, es necesario analizar la capacidad de adaptación en respuesta a los impactos resultantes, y cómo esas sociedades pueden adaptarse o lidiar con el estrés. En cuanto a la sensibilidad, por ejemplo, digamos, obviamente es más fácil pensar en cuestiones económicas que hacen que
un sistema pueda recuperarse más rápido de un tornado, habíamos visto, por ejemplo, con construcciones más sólidas. Esto tendría que ver con la exposición al riesgo, que están menos expuestas por tener construcciones sólidas, pero por ejemplo, si el tornado derriba edificios, una sociedad que tenga más nivel económico va a poder recomponerse más rápido de ese peligro, de ese estrés, pero a su vez también es importante analizar cuestiones que tienen que ver con el capital social o con las buenas relaciones sociales, porque también relaciones o sociedades que tienen buenas relaciones sociales van a tener digamos, van a actuar rápidamente también para recomponer esos daños. Por ejemplo, si hay un terremoto en San Juan y hay una sociedad que apoya y que se junta y que hace recaudaciones para que las personas que se vieron afectadas se puedan recomponer del terremoto, también es importante, por más que no tengan tantos recursos económicos para lidiar con ese factor de estrés. La vulnerabilidad se puede analizar de distintas maneras, pero hay algunos índices que analizan la vulnerabilidad. Acá hay un ejemplo en el capítulo de Kofinas y Chapin, de un índice que está compuesto por 12 indicadores, y vamos a nombrar algunos de estos indicadores, bueno, vamos a nombrarlos todos. Los indicadores son tasa de dependencia de las importaciones de alimentos, escasez de agua, importaciones de energías como porcentaje del consumo, acceso al agua potable, gastos en defensa frente a los gastos en salud y educación, libertades humanas, crecimiento de la población urbana, mortalidad infantil, mortalidad materna, renta per cápita, grado de democratización y tasa de fertilidad. Entonces, fíjense que entre los indicadores que componen este índice, o las variables que componen este índice, hay varias variables, hay algunas variables que son cualitativas, por ejemplo, las libertades humanas. ¿Cómo se mide la libertad humana? Eso es una cosa que, bueno, por lo menos es discutible, y bueno, hay algunas otras que son cuantitativas, por ejemplo, la mortalidad materna, la mortalidad infantil es cuantitativa, pero bueno, las quería leer porque todas estas variables tienen vínculos estrechos con el bienestar también. Y en cuanto al análisis de vulnerabilidad, es importante analizarla o entender la vulnerabilidad a distintas escalas. No es lo mismo un análisis a nivel nacional como este que estamos mirando acá en África, como un análisis a una escala un poco más pequeña, para entender cuáles son los actores que realmente se ven afectados o que son más vulnerables. Y que para tomar decisiones es necesario entender la vulnerabilidad a escalas más pequeñas. Bueno, ahora pasamos a la resiliencia o la capacidad de adaptación. La resiliencia es la capacidad de un ecosistema de mantener funciones y procesos clave ante tensiones o presiones del entorno al resistir o adaptarse al cambio. Entonces, la capacidad de adaptación de un sistema depende fundamentalmente de la capacidad de hacer frente a las variaciones normales de los peligros y las tensiones, y de la capacidad de adaptación mediante el aprendizaje social, por un lado, y por otro lado, la experimentación y la innovación y las redes sociales. Entonces, este aprendizaje social o esta capacidad de innovación puede hacer que aparezcan nuevas opciones para adaptarse, y también puede hacer que se usen opciones que ya existían, para lo cual es muy importante la memoria social. La memoria social puede estar digamos, ser una memoria escrita, por libros, por historiadores, o puede ser una memoria oral también, que permite que se vuelvan a usar recursos que ya se usaron para resistir a amenazas externas en el pasado. Bueno, y en función de cómo las sociedades se pueden adaptar o lidiar con esos cambios, se van a, digamos, adaptar o se van a transformar a un sistema nuevo. Bueno, y ya para ir cerrando, quería mostrar este gráfico que le llaman la paradoja americana. Muestra cómo desde el 72 hasta el 2002, el PBI per cápita en Estados Unidos aumentó
aumentó o ha ido en aumento. Pero sin embargo la felicidad de la población se mantuvo estable. La felicidad también es un componente subjetivo que está muy estrechamente ligado al bienestar. Y lo que se ve acá es que por más que aumente la ganancia per cápita o que aumente el consumo, no aumenta la felicidad. Entonces, una de las cosas digamos, que proponen estos autores es que en cuanto a las estrategias para el manejo de los recursos y para sistemas sostenibles, es importante, por supuesto, aumentar la ganancia per cápita o el PBI per cápita para satisfacer las necesidades fisiológicas, pero una vez que se cubrieron esas necesidades, es importante también desestimar el consumo, porque un mayor consumo no redunda en un mejor bienestar, básicamente. Y hay otro aspecto que es importante tener en cuenta para el manejo de los recursos, que es el tema de la equidad, que en esta clase todavía no tocamos el tema de la equidad, pero en este gráfico acá se puede ver que por más que, que cuando aumenta la inequidad, también aumentan los problemas sociales. Hay un índice que está en el EGI, que incluye cuestiones que tienen que ver con la expectativa de vida, con la mortalidad infantil, pero también con los homicidios, las enfermedades mentales o cuestiones que tienen que ver con la salud, tales como la obesidad. Y en el eje X, a medida que vamos para la derecha, aumenta la inequidad. O sea que cuanto más inequidad hay en los países, según este gráfico, mayores son los problemas sociales de estos países. Entonces, por un lado es importante desestimar el consumo, pero por otro lado es importante también aumentar la equidad para para aumentar el bienestar de la población. Y ahora sí, ya para terminar, quería mostrar una invitación a un congreso que me llegó ayer. Es el congreso, las quintas jornadas nacionales de ecología política. Esta invitación me llegó porque una de las moderadoras de esta mesa es mi tía, que es Cecilia Canevari, que es doctora de la Universidad de Santiago del Estero. Y lo primero que me llamó la atención, digamos, es que Cecilia es doctora, pero es doctora en ciencias sociales, o sea que pese a trabajar en ciencias sociales, está moderando una mesa en las jornadas de ecología política. Pero otra cuestión que me llamó más la atención aún es que, fíjense, el eslogan del Congreso es desigualdades, emergencias y movimientos hacia el buen vivir. O sea, traen el tema del buen vivir como, digamos, una meta para cubrir, y se trata en las jornadas de ecología política, o sea que tiene que ver con cuestiones de ecológicas, porque se analizan cuestiones que tienen que ver con la relación entre los seres humanos y la naturaleza, pero a la vez la jornada de ecología política, justamente porque tendrá que ver con cuestiones políticas. Y la mesa se llama Expoliación de la naturaleza y desigualdades de género en territorios rurales, campesinos e indígenas del Cono Sur latinoamericano. O sea que de vuelta acá estamos tratando, o están tratando, el tema de la desigualdad como un eje central para el manejo de los recursos naturales hacia el buen vivir.